Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acercarse, por venir a este panel, Vías Navegables, Desarrollo y Soberanía. La verdad que estamos muy contentos, muy contentas por poder recibir en este Congreso de la Producción y poder trabajar, escuchar y reflexionar, como decía el ministro más temprano, lo que tiene que ver con justamente eso, las vías navegables, su impacto sobre el desarrollo y sobre todo la soberanía. Tenemos una mesa nutrida, una mesa cargada y todos y todas tenemos muchas ganas de escuchar. Vamos a arrancar primero con nuestro compañero Gastón Gioni, que es subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, que es un especialista en lo que tiene que ver con la cuestión energética, pero sobre todas las cuestiones, su impacto en el desarrollo de nuestra provincia y sobre todo los sectores productivos. Así que, sin mucho más preámbulo, Gastón, te escuchamos. Ahí está. Bueno, buenos días para todos y todas. Agradezco la invitación por parte de los organizadores de este congreso. La verdad, las expectativas son muy altas. Yo primero quería contar por ahí una infidencia. En realidad, la presentación mía yo voy a ser muy acotado. Nosotros estuvimos con YPF. Quería agradecerle la participación a Néstor, el compañero de YPF. Nosotros, el compañero estaba hasta el domingo, estaba en el exterior. Nosotros no teníamos aún confirmado. Yo preparo una presentación bastante más larga, pero me parece importante darle gran parte del tiempo a él para que presente el proyecto de lo que es lo de YPF, dado esto que mismo Juan Cruz me dijo, vamos a ser muchos expositores. Yo por ahí resaltar, me parece que en términos políticos también se está jugando mucho cuando hablamos del proyecto energético provincial y nacional. Mismo cuando el gobernador habla en la provincia de Buenos Aires, esto ya lo tengo, no sé, esto está habilitado. Ahí, no. Pero no es mía. Ahí está. Ah, ok. Cuando nuestro gobernador dice la provincia de Buenos Aires es una provincia petrolera, en realidad yo quiero contextualizar de qué hablamos. Nosotros recién vimos la exposición de Augusto, el peso en términos productivos que tiene la provincia. Bueno, todo eso lo que puede implicar en términos de demanda energética ya da un peso en sí, pero nosotros lo que queremos también es resaltar mucho de esa otra parte, la presencia que tiene la provincia de Buenos Aires en sí en toda la cadena de los hidrocarburos. En términos de la provincia de Buenos Aires, no solo, lo puedo dejar, me parece que nos va a desordenar un poco, no solo consume o tiene una demanda muy fuerte de energía, sino hoy en día la provincia está refinando el 70% de los combustibles en Argentina. Nosotros tenemos los principales polos de refinación, YPF en La Plata, Raízen, lo que es más conocido como Shell, en Dock Sud, Action en Campana, Transfigura en Bahía Blanca. Ahí se refina el 70% de lo que es los combustibles del crudo a nivel país. No solo eso, tenemos en Certi la planta de secado del gas para la producción de butano, metano, propano. Tenemos los principales polos de la industria petroquímica en Bahía Blanca, Campana, Zárate, Ensenada también. O sea, la provincia es muy rica, tiene el principal puerto, Puerto Rosales de exportación, los poliductos vienen hacia la provincia de Buenos Aires, tenemos los dos puertos de importación de GNL. Entonces, todo eso habla a una provincia estructuralmente esencial para lo que es la industria hidrocarburífera. Y a veces cuando dicen la provincia lo que quiere discutir, cuando decimos una provincia petrolera, que nos estamos peleando por las regalías del resto de las provincias petroleras. De ninguna manera. Nosotros lo que queremos discutir en lo que es la perspectiva actual de Vaca Muerta, en lo que es la perspectiva del offshore en la costa bonaerense, lo que queremos discutir es qué tipo de modelo de país y de provincia queremos llevar adelante. Sí, esos recursos naturales que se convierten o transforman en energía
van a aportar al desarrollo regional, al desarrollo del país, a la innovación, al trabajo, al empleo de calidad, como es el empleo en energía, o vamos a hacer meramente un proyecto extractivista o reprimarización de nuestra economía. Rol al que nos quieren llevar muchos de los modelos que están hoy planteando que el modelo de industrialización, el modelo que lleva adelante nuestro gobierno nacional y provincial, no, que tiene que correrse el Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de queremos ser una provincia petrolera es porque estamos discutiendo qué proyecto queremos para esa industria petrolera y qué proyecto queremos para ese sector inserto en el conjunto de la economía nacional. Por eso, que también hoy se lo mencionó cuando hablamos de la producción offshore, para nosotros es una gran oportunidad que en la costa bonaerense se pueda llevar adelante la producción offshore. En muchos sentidos, por la perspectiva que tiene también para profundizar al sector hidrocarburífero, por los recursos que hay aquí, que existen en sí. No voy a detenerme en esto, pero no es algo nuevo. La Argentina hoy, el 18% de la producción de gas viene de la producción offshore en las costas del sur, la cuenca austral. Son casi 24 millones de metros cúbicos día que producimos en eso. No es algo nuevo, no es algo que nos tiene que asustar. Sí, tenemos que llevar adelante todos los controles medioambientales que se requieran en ese sentido y la preocupación permanente de la provincia está en ese sentido y de nuestro Ministerio de Ambiente. Pero ¿cuál es otro de los puntos o aspectos que a nosotros nos deja tranquilo de ese proyecto? También que está YPF, que es la empresa estatal. Del mismo modo que en 2012, por decisión de la presidenta, se reestatizó YPF, es que hoy es posible pensar en vaca muerta. Repsol estaba llevando adelante una política de vaciamiento y de pérdida permanente de reservas por parte de YPF, que hoy los no convencionales expliquen casi el 50% de la producción local, es gracias al rol activo que tuvo YPF como pionero y llevando adelante, cosa que después vino el resto de las empresas, Vista, Tecpetrol, etcétera, etcétera. Sin el rol de YPF eso no es posible. Y además, para reforzar eso, ¿cuál es la empresa socia principal con la que se está haciendo el proyecto? Es Equinor, otra empresa estatal noruega. Entonces, de nuevo, las empresas públicas estatales son vitales para llevar adelante un proceso de esta envergadura. Y después, otro punto me parece no menor, y habla también de la mezquindad política en muchos casos. Este no es un proyecto que empezó ahora, este es un proyecto de Estado. O sea, esto es, ya cuando se hizo la ley de expropiación de YPF se había mencionado ahí la necesidad de todo esto, se habló de la reversión de NARSA de las áreas para que los tenga el Estado Nacional y lidere ese proceso de licitación. Esa licitación se llevó adelante en 2018. En 2018 estaba el mismo gobierno que el intendente que, en cuanto empezamos a hacer este proyecto, lo quiso boicotear. Tuvo que echarse para atrás cuando vio que había un claro acompañamiento por parte de los sectores productivos locales y del resto de la provincia. Entonces no me parece un elemento menor y ahora dice, bueno, ya los papeles están en orden, era lo que necesitamos. No, fue oportunismo político y la propia realidad le mostró que el camino era por acá. Y después me parece, como último punto, ya para cerrar, una de las cuestiones que se discuten acerca de si el offshore, que por qué en un contexto donde la transición energética no es contradictorio transición energética con recursos hidrocarburíferos según cómo se los use y para qué. Nosotros necesitamos, la provincia de Buenos Aires, lo digo por la gestión permanente, pero la Argentina en general tiene un déficit enorme en términos de infraestructura. No es posible llevar adelante una transición energética si no tenemos el financiamiento para las obras de transporte eléctrico, si no tenemos el financiamiento para todo lo que implica la infraestructura. Cada mega de generación renovable implica $1 millón. Nosotros somos un país que tiene una matriz energética limpia. La Argentina no aporta más del 0,6% de los gases de efecto invernadero. 4 países, las 4 potencias, representan casi el 51%, estoy hablando de China, Rusia, India y Estados Unidos, obviamente. Entonces, el rol de la Argentina en este sentido, la Argentina es activo en términos de patrimonio. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar adelante claramente esa transición. Y acá hay parte de los recursos. Porque lo que está en discusión de fondo en la agenda de transición energética, que algunos lo llaman la agenda verde, es también una discusión geopolítica de cómo se lleva adelante esa transición. ¿Quién lidera en términos tecnológicos? ¿Quién lidera en términos de cuál va a ser la manera? Para eso necesitamos tener financiamiento propio. No podemos estar dependiendo de que las potencias pasan la discusión, pasó con las centrales nucleares. Cuando uno quiere avanzar,
hacia un lado o hacia el otro, enseguida empiezan las limitaciones internacionales, las presiones para ver hacia dónde vamos con quién anclados. Nosotros para tener soberanía energética necesitamos la energía, pero también lo necesitamos para tener una soberanía política. Entonces, los recursos, porque el mundo lo sabe, no es que vamos a dejar de consumir hidrocarburos. Tenemos muchas décadas todavía con consumo de hidrocarburos porque es el propio hidrocarburo el que se necesita hoy para trasladar justamente esa transición energética. Entonces, no me parece que sean proyectos que vayan a contramano, me parece que son proyectos que tenemos que fomentar, pero con ese horizonte. Entonces, de ahí la importancia del offshore y es cuando decimos que es una oportunidad. Así que bueno, con esto cierro y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Pasamos rápidamente a Néstor Volati, que es justamente gerente de exploración de YPF en lo que tiene que ver con el offshore, un sector tan importante para toda la provincia y particularmente para Mar del Plata. Hola. Hola, buenos días. Bueno, un gusto y un placer estar aquí en Mar del Plata, una ciudad que últimamente he visitado bastante y que realmente puedo decir que me abrazó, ¿no? Porque hemos pasado un año bastante difícil y por lo tanto creo que con el acompañamiento de las sociedad marplatenses y la CGT, los grupos, el puerto, la gente realmente creo que... a ver, una cosa, esta es la última, podrían poner del principio. Así que para mí es un placer estar aquí. Y bueno, traer el proyecto, explicarle de alguna manera qué es lo que estamos haciendo y qué pensamos para el futuro, también con los riesgos y lo que significa el desafío que tenemos por delante. A ver, permítanme que a ver si puedo... Así... Bueno, yo pertenezco al área de exploración de YPF y la exploración en YPF es casi el ADN de YPF. Somos el primer eslabón de toda la cadena de valor cuando hablamos de toda la industria del petróleo y el gas. YPF, como la mayoría sabemos, ha sido quien ha descubierto la mayoría y más importantes yacimientos en el país, con una historia con altos y bajos, pero bueno, seguimos trabajando. Y hay un hito importante para nosotros, que es en el año 2012, cuando el Estado Nacional, mediante el artículo 1 de la Ley 26741 de soberanía hidrocarburífero, declara de interés público nacional como objetivo prioritario el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización y comercialización. Esto fue muy importante porque realmente teníamos una herramienta para trabajar y avanzar. Entonces, a partir de eso es que se han definido 3 grandes líneas de acción que se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos años. Así fue como se pudo desarrollar lo que es el shale, o lo que todos conocemos como Vaca Muerta, pero fue un esfuerzo bastante importante, ¿no? Una inversión de 760 millones de dólares que se hicieron para derrisquear, sacarle riesgo a Vaca Muerta, que lo hizo YPF. Hicimos 87 pozos exploratorios, muchos de ellos verticales, después nos dimos cuenta que había que hacerlos horizontales. Pero todo ese trabajo que se hizo de la década del 2010 prácticamente al 2019 hizo que hoy tuviéramos prácticamente unos recursos de 29 billones de barriles, lo cual es un número enorme, donde lo más importante de este número es que prácticamente no tenemos riesgo de encontrarlo,
sino que depende de la productividad, de la ciencia, la técnica y del valor del crudo, ¿no? Por lo tanto, eso es un tema que podemos desarrollar estrategias de mediano a largo plazo en función ya de una cuestión técnica. También tenemos el desafío de encontrar otras vacas muertas, ¿no? Por ejemplo, en la cuenca austral, que estaremos iniciando la exploración el próximo año. A su vez, la segunda línea es lo que es tratar de revitalizar todo lo que son los campos maduros, las cuencas del Golfo, la cuenca neuquina. Tratar de todo ese remanente que tenemos, es cómo lo hacemos más eficiente y seguimos trabajando. Y la tercera línea, que hoy me trae aquí, es el offshore, que es un nuevo ciclo, perdón, se inicia a partir de ahora en el año 22, que el offshore presenta un fenómeno que es de mediano a largo plazo. Fundamentalmente, los estudios que comenzamos en el año 2013-2014, a partir de la ley, nos indicaban de que había un recurso de 31 billones, casi similar a los recursos que tenemos de vaca muerta. Lo único que, como les decía, hay una diferencia con estos 31 billones que tiene que ver fundamentalmente con que no sabemos si existen. Vaca muerta sabemos que existen. El riesgo es tecnológico y de precio. En el offshore pensamos que pueden estar, pero la tarea que tenemos en el corto y mediano plazo es, bueno, comprobar si existen o no existen esos recursos. Por eso es una oportunidad de gran escala. Hablamos de frontera fundamentalmente porque desconocemos muchos de los elementos del sistema petrolero. Hay un elemento que voy a hablarles ahora que es importante, que es la roca madre, ¿no? Es la que genera el petróleo. Esa roca madre, esa vaca muerta del mar, tenemos evidencias, pero no tenemos certeza. Y esa es la gran clave, que es la que trataremos de dilucidar próximamente. De existir eso, tenemos posibilidades de encontrar realmente yacimientos enormes, o sea, de volúmenes que realmente en Argentina hoy no tenemos. Por eso nosotros lo llamamos que es un game change, ¿no? Cambia la ecuación de la compañía. Para que tengan una idea, un proyecto de esta magnitud, nosotros estamos pensando que podría producir uno solo unos 200.000 barriles por día. Esa es la producción de petróleo de todo YPF. La producción que se viene de YPF de casi 16.800 pozos, lo podríamos producir con 19. Eso buscamos, esa magnitud, ese es el desafío. Por otro lado, eso implica grandes inversiones y grandes desafíos. Sabemos que no estamos del todo preparados para esto, por eso hemos buscado, como decía Gastón, compañías como Equinor, compañías estatales que son pioneras en el tema y que poder apoyarnos en avanzar en este tipo de proyectos. Esto se da, el marco del offshore, hoy en día se da dentro del marco de la transición energética y descarbonización. La alta producción de los pozos hace que tenga también una eficiencia energética importante, con alta tecnología, lo cual hace de que se pueda enmarcar perfectamente dentro de la transición energética. Son proyectos, como les decía, de altísimo impacto, porque son, de ser exitosos, son producciones muy altas, muy altas, como la que estamos viendo, por ejemplo, en el offshore de Brasil. También, dado los altos costos, hay todo un desarrollo de tecnología y de una excelencia operacional que hace de que realmente la eficiencia y la planificación sean las claves del éxito de este proyecto. Creemos que, dada la demanda de energía, también ha habido, y teniendo en cuenta lo que es la transición energética, que todos estos proyectos se han acelerado. O sea, antes un desarrollo de este proyecto en el mar, podíamos hablar de 10 años, ¿no? o más. Hoy prácticamente se está reducido a la mitad. Estamos hablando desde el descubrimiento hasta la puesta en producción, quizás de 5 o 6 años, no más allá de eso. Tenemos el ejemplo de Guyana, donde en 5 años han puesto en producción 2 FPSO con una producción realmente impresionante. Ese es el modelo
si es exitoso, pensamos que podemos tener un Guyana en Argentina también. A esto se asocia también el hecho de, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la seguridad y el medio ambiente, bueno, la transformación digital es realmente importante y creo que también puede permitir el desarrollo de las economías locales, ¿no? Reducción de costos, tiempo operacional. Me alegro estar aquí en esta conferencia, en este congreso, porque creo que este es el gran desafío que tenemos, el desarrollo de las economías locales. En otros proyectos grandes, creo, hemos fallado, donde si bien puede existir una buena, digamos, desde el punto de vista de impositivo, tasas, hay un flujo importante, no siempre hemos logrado transformar en valor ese flujo de caja. Yo creo que comenzar a trabajar en este momento creo que es importante para estar preparado. ¿Por qué? Porque las compañías, cuando tengamos la necesidad, no vamos a esperar desarrollar los proveedores. Tienen que estar desarrollados porque el tiempo es muy importante. Entonces, comenzar en esta etapa a discutir esto, ¿qué podemos? Es clave. Y creo que este es el principal elemento y desafío que tenemos como argentinos, tratar de capturar este valor más allá, teniendo en cuenta el éxito. O sea, el éxito, supongamos que tenemos éxito, puede pasar como el caso África, donde simplemente la ganancia viene por los impuestos, ¿no? Por las regalías y una serie de cosas, pero queda muy poco en el país. Nosotros estamos estudiando esto, hemos estudiado África, hemos estudiado Brasil y Noruega como casos para ver cómo se puede capturar ese valor. Y creo que ahí está la clave del desafío que tenemos. ¿Por qué el offshore de Argentina? Bueno, fundamentalmente tenemos 600.000 kilómetros cuadrados explorables, tenemos un mar inmenso, creo que el mar es el futuro. Por lo tanto, tenemos muchísimas oportunidades. Más allá de que este primer pozo pueda ser bueno, pueda ser malo, creo que existen enormes oportunidades en todo el mar Argentina. El offshore, para que tengan una referencia, produce hoy el 30% de toda la producción mundial y para nuestros estudios, los descubrimientos recientes que se han dado en Namibia y en Sudáfrica son realmente relevantes, dado de que nos desrisquea, nos saca el riesgo del principal elemento que teníamos, que yo le hablaba, que es la roca madre. Para que tengan una referencia, en Brasil hay 2.200 pozos exploratorios, con una profundidad de agua de más de 200 metros. En Argentina, uno. El pozo Malvina, el cual tuve la satisfacción de trabajar en el mismo. Y en Uruguay, un pozo. Es toda la información que tenemos de la parte profunda del mar Argentina. Como ustedes ven, hay mucho trabajo por hacer y bueno, lo que le explicaba un poco por qué consideramos que en Namibia, los descubrimientos de Namibia y de Sudáfrica son importantes, que fueron realizados por Shell y Total durante el año pasado, es porque cuando trabajamos nosotros en la exploración, nosotros reconstruimos cómo fue la Tierra según las áreas, pero en este caso es a partir de los 120 millones de años, que es cuando a partir de la separación entre África y América comienza a ingresar un mar, que ese mar se transforma en la roca madre. Es esa famosa roca madre, la vaca muerta del mar, y esa reconstrucción nos permite pensar de que tenemos esa roca madre que sería quienes estarían de alguna manera llenando las trampas que tenemos en el margen argentino. El mapa que ustedes están viendo, donde se ve Namibia y se ve, fundamentalmente es una reconstrucción a 121 millones de años, donde la costa de Namibia y la costa bonaerense estaba prácticamente a unos 300 kilómetros. Es como si hoy estaríamos mirando el mar Mediterráneo. Estábamos muy cerca. La roca madre, el mar, es el mismo. Bajo ese concepto es que estamos trabajando y pensamos que en el mar argentino tenemos esas chances y nos reduce realmente
el riesgo de la roca madre. Lo más importante, más allá de comprobarse esa roca madre en el sector de Namibia, es que los yacimientos que se han descubierto son del orden de 3 billones de barriles. Cada uno de ellos son de 2 billones de barriles. Son números enormes que para nosotros lo que nos habla es que este mar tenía la capacidad de producir grandes volúmenes de petróleo, que era una de las dudas que existían en los estudios anteriores. Se pensaba, este era un mar poco profundo, entonces al tener poco profundo la roca madre, cuando tiene que generar el hidrocarburo, tenía muchas posibilidades de estar bastante oxigenada, lo cual generaba de alguna manera que podía tener una productividad baja, no suficiente para generar volúmenes importantes. Como ven, los bloques azules es el posicionamiento de YPF en todo el mar. Poseemos esos 4 bloques que están en azules con un acreaje de 34.000 kilómetros cuadrados, lo cual es un volumen realmente muy... con lo de Uruguay. Ahora, así que ese es un poquito la situación, por qué es importante los datos que venimos de Namibia, que a veces leemos en los diarios, y ¿qué tiene que ver Namibia con Mar del Plata? Bueno, ese es el dato. Entonces, la posición de YPF hoy es, tenemos 4 bloques en el norte, son los 3 amarillos más el que está un poquito mostaza, que es en Uruguay, lo cual nos da entre Uruguay y Argentina unos 50.000 kilómetros de superficie explorable. El bloque más importante y que está más avanzado es el bloque Cancien, que es el que está en el medio, donde somos socios de Equinor y Shell, y es donde pensamos investigar con el proyecto Argerich. En Uruguay tenemos un bloque de 16.000 kilómetros y la idea es posicionarnos ahí. El proyecto Argerich es un proyecto que va a investigar 1.100 millones de barriles, más otro proyecto que está muy próximo que se llama Nachtdorf, de 600 millones, lo cual hace que estaríamos explorando unos 1.700 millones de barriles de petróleo. Para tener una referencia, 1.700 millones de barriles es toda la reserva que tiene YPF. O sea ese es el valor y el impacto de lo que puede tener. El área Cancien tiene unos 15.000 kilómetros cuadrados y estaríamos perforando en una profundidad de 1.527 metros de agua. En el mapa que ven en el centro, que hay muchos colores, significa que si ese proyecto es bueno, es exitoso, podemos perforar todas esas manchas que tenemos de distintos colores. Lo cual estamos hablando de que podría haber un upside hasta de más de 10 billones de barriles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, vamos a hacer este pozo que está a 300 kilómetros de la costa, está con 1.500 metros de agua. A partir del fondo marino vamos a perforar 2.500 metros de roca, llegando a una profundidad de unos 4.000 metros. Como ustedes pueden ver, la base de operaciones será Mar del Plata. Puede ver en el gráfico del equipo y bueno, todas las medidas y todas las cañerías para llegar a esa profundidad. Este pozo es un pozo más profundo, fundamentalmente porque lo que tratamos de llegar es hasta lo que llamamos el basamento, que sería, bueno, basamento es la zona donde serían rocas paleozoicas, mucho más viejas, y tratamos de investigar toda la columna y fundamentalmente tenemos 2 objetivos que son más someros y es donde tenemos la mayoría de las, expectativas puestas en ello. El equipo que estaría viniendo es el Valaris, de una compañía, es un drill ship de 5ª generación. La perforación serían unos 55 días y el costo más de $100 millones. Un tema importante, como es un
un pozo de exploración que llamamos Wildcat, que es el primero en zonas de esta. Este pozo no se va a ensayar, o sea, solamente no va a fluir petróleo, simplemente se va a perforar, se van a realizar todas las, nosotros llamamos perfilaje, herramientas de perfilaje de tipo inducivo, sónico, de tal manera de tener toda la información. Lo que buscamos es tan importante que va a ser suficiente como para saber si existe ese petróleo o no, y se abandona. No habría otra. En caso de éxito, bueno, se planearía una campaña de appraisal probablemente para el fin del 24, comienzo del 25, con equipos que vendrían preparados para lo que llamamos nosotros la terminación o completación, probar realmente cuáles son la productividad que podríamos tener como para lanzar todo lo que sería el proyecto de desarrollo. Creemos que es un gran proyecto de mediano a largo plazo, de futuro, es un desafío para nosotros enorme desde el punto de vista tecnológico, logístico, infraestructura. Estamos hablando de volúmenes similares a Vaca Muerta, por lo tanto, con la única diferencia que cada pozo del offshore produce entre 10 y 20 veces más que los pozos de Vaca Muerta. Y lo que habría sería con inversiones enormes. Un proyecto de desarrollo de esto, estamos hablando de construcción de barcos con una inversión total por proyecto de unos 8 billones de dólares por proyecto, lo cual hace que requiera barcos, helicópteros, infraestructura, bueno, toda una serie de cosas que el país tenemos muchísimas dificultades. También es importante que, teniendo en cuenta la transferencia, digamos, lo que es la transición energética, tenemos una ventana, no tenemos 10 años para hacer esto. Lo hacemos ahora o lo perdimos. Así que tenemos mucha confianza, estamos muy esperanzados en ellos y bueno, un poco mostrarle qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Así que muchas gracias. Bueno, Néstor, muchas gracias. Gracias también, Gastón, por esta mirada desde la soberanía energética y tomando un poco algunas de las cuestiones que mencionaron, señalar dos cuestiones muy concretas. La primera, revalorizar la decisión política de nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, nuestro ministro en ese momento de Economía, Axel Kicillof, de nacionalizar YPF y tener la posibilidad de discutir esto, que me parece que es fundamental, y también la decisión política de Cristina también, de empezar a discutir una obra estratégica que tiene que ver con la conexión. Vos decías recién, el mar es el futuro. Bueno, la posibilidad de conectar la Argentina fluvial con la marítima tiene que ver con el Canal Magdalena y tiene que ver con lo que va a comentarnos Hernán Orduna, que es el titular de la unidad ejecutora Canal Magdalena. Y el controlcito ese. Falta el... Hola. Sí. Ahí estamos. A ver, sí. Bueno, este es un sentimiento, vamos a comenzar, después vamos a ir a la ciencia, que es la necesidad de unir los puertos fluviales y marítimos argentinos. Y esta es la Argentina, no el mapa chiquito que a veces nos muestran. Esto es para entender la necesidad de una Argentina integrada. Y si le damos vuelta, nuestro norte es el sur. Aquí tenemos lo mismo, para tener una noción de la importancia del mar, de la Argentina marítima, a la cual hay que desarrollar. Y que nosotros en este caso lo que estamos hablando
el proyecto de canal de navegación Magdalena se refiere en realidad a la unión entre la Argentina fluvial y la marítima. Rápidamente, acá tenemos la cuenca del Plata, la desembocadura de la cuenca del Plata, ya en el río de la Plata, digamos, es, por donde sale toda la producción, de toda esa cuenca. Y aquí tenemos la vía navegable troncal del río Paraná y del río de la Plata, en su, tramo legalmente existente. Esto es, desde el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio hasta ya confluencia de los ríos Paraguay y Paraná. Kilómetro 1238 del río Paraná. Aquí está un poco más grande para entenderlo. Y allá chiquito abajo en rojo el proyecto del cual vamos a hablar. Este es la vía navegable troncal en el río de la Plata. Básicamente está en aguas de uso común. Lo importante acá es tener en cuenta que ese canal, donde termina la vía navegable troncal, frente a Montevideo, kilómetro 239. Ese canal Punta Indio, desde donde dobla ya en el Codillo, es un canal angosto, 100 metros de ancho en la solera, no tiene una traza rectilínea, presenta tasas de sedimentación excesivas, elevadísimas, no sigue la dirección de las principales corrientes, no se orienta a favor de los vientos y oleajes, o sea, los buques tienen que ir, por eso la manga aparente es mayor, es como si en tierra, como si fueran costaleando, y allí se produce el 65% de las demoras de toda la vía navegable troncal. En ese tramo que arranca en el Codillo, kilómetro 143, en 95 kilómetros está el 65% de las demoras de los 1.401 kilómetros. Para no hablar del tema de afectación de soberanía, nada menos lo que significa, ya entrando en la cercanía del puerto de Montevideo. Se ha hablado, tiene 100 metros de ancho, los buques vienen aumentando su tamaño, sobre todo en manga, lo que se ha hablado mucho de hacer más ancho el Punta Indio, nadie ha hablado de cuánto cuesta, pero sobre todo que para profundizar el canal Punta Indio, como algunos han postulado, esa profundización significa que se extienda hacia adelante para llegar hasta las profundidades naturales. Entonces, acá están los obstáculos a la profundización y la extensión del canal Punta Indio. No sé si se distingue, ahí tiene en amarillo y rojo el canal de acceso al puerto de Montevideo, y la terminación del canal Punta Indio, o sea, de la vía navegable troncal por donde ingresan todos los buques que van a los puertos fluviales argentinos de los ríos Uruguay, Paraná y de la Plata. Y esa mancha gris es el banco inglés, un poco duro, y luego la primer zona roja es la zona de alijo. Esto es, allí hay una virtual tranquera, como diría el ingeniero Horacio Tetamanti, que es una traba para el desarrollo. Entonces, ¿cómo se supera esa tranquera? La solución es eso que está abajo, que se ve en rojo, es esto más grande, el canal Magdalena. Ahí está indicado para distinguirlo de lo que es la vía navegable troncal. Este es, el canal Magdalena,
A ver. Muy bien. Y acá tienen el canal Magdalena y ya la zona, ya más desarrollado, toda la zona de la bahía de San Borombón. La zona CESA, lo que está marcado en celeste, es la nueva zona de fondeo que está aprobada, quedó aprobada por el Uruguay. Pero básicamente el proyecto que se licita es el proyecto que presentó la República Argentina y que quedó aprobado por la República Oriental del Uruguay el 26 de enero del 2016. Esto es importante que quede claro. El Uruguay nos pidió 45 puntos, estudios de todo tipo, y nosotros, como la decisión de la entonces presidenta Cristina era hacerlo, no nos molestó que nos pidieran mucho. Al contrario, queríamos hacer un buen proyecto, que se haga un buen canal, porque Argentina lo merecía. Yo solamente les doy un ejemplo. Eso que ven ahí es el fondo del Río de la Plata, en la zona esa, donde está mirando el canal Magdalena proyectado, el canal Punta Indio. Bueno, es un ejemplo de todos los estudios que hicimos. No quiero avanzar en el desarrollo de esto, porque en realidad hemos tenido grandes avances después de eso. Pero lo importante es esto: el buque de diseño del canal Magdalena, previsto para el canal Magdalena, es un 50% más grande que el buque de diseño que hoy tiene el canal Punta Indio. Es 335 metros de eslora contra el canal Punta Indio, tiene 230 metros. Tiene la manga, o sea, 48 metros contra 32. Y a su vez el canal es de doble vía. Este es un elemento central, es muy importante tenerlo claro. No lo decimos nosotros, surgió del estudio de la simulación por computadora que hizo el centro más prestigioso que tenemos en el Cono Sur de América Latina. Tiene un menor recorrido de navegación el canal Magdalena, solamente para una profundidad de 11 metros, una extensión de 54 kilómetros contra 95,2 del canal Punta Indio. Esto es un elemento importante. Tiene un menor costo de dragado o mantenimiento, o sea, porque hay mucha menos sedimentación, es menos de la mitad. Es tremendo. La navegación es más segura. Y hablando de varaduras, que en los últimos días hemos tenido unas cuantas que llaman la atención, cómo se repiten, pero hemos tenido una varadura hace tiempo atrás en el canal Punta Indio que obstaculizó todo el comercio exterior de la República Argentina, de la cual muchos hablan, pero que en ese caso no dijeron nada. Es menor el tiempo de navegación. Hay que tener en cuenta que en el canal Punta Indio es 8 nudos, 9 nudos como máximo. ¿Estamos? Menos de 8 no se puede, pues se pierde el control, el gobierno del buque. Mientras que en el Magdalena es 12 nudos. Entonces, al ser de doble vía, es menor tiempo de navegación, se elimina el 65% de las demoras del tiempo de navegación en toda la vía navegable troncal. Es mucho más fluido el tráfico, no van a tener que estar esperando, como en el caso del Punta Indio, que pasen buques que van en una dirección para que después pasen en la otra. Hay un ahorro en la operatoria de buques y agencias marítimas. Hay ingresos directos en la economía local y nacional, como voy a desarrollar más adelante. O sea, aparte de todos los beneficios, hay un beneficio adicional que creo que es importante que se sepa, además porque tiene efectos no solo en la costa argentina, sino en la costa de la provincia de Buenos Aires. Y mejora la conexión, que es lo que buscábamos nosotros entre los puertos fluviales y marítimos argentinos, y resolvemos la cuestión de soberanía.
Rápidamente, del año 2016 a 2019 no hizo nada, se extravió la documentación, teníamos copias de seguridad, así que vueltos nuevamente en el 2020 se pudieron aportar. Hemos proveído toda la documentación elaborada por la Argentina y se hizo el llamado a licitación. La fecha de presentación de las ofertas es el próximo 31 de julio, a fines del mes que viene. Este es un elemento importante, digamos. En esta etapa se va a realizar el dragado de apertura. Hoy en día la vía navegable troncal tiene 10 metros 36 de profundidad. Y el Uruguay aprobó, allá por el 2006, hace unos cuantos años, la profundización hasta 11 metros. Por eso en este momento, si bien lo tenemos aprobado hasta 14,3 metros, vamos solamente a trabajar con una, para una profundidad de 11 metros. O sea, si lo hiciéramos más, tendríamos el problema que no lo tenemos aprobado por el Uruguay, entonces entraríamos en demoras, que algunos quieren, pero a la Argentina no le conviene. Y se está preparando la licitación de la señalización. Estamos más adelante, una vez ya avanzado, o sea, que esté el proceso de dragado de apertura en marcha, vendrá la licitación del dragado de mantenimiento. Ahora bien, vamos a la dialéctica de lo abstracto a lo concreto, diría. El potencial logístico del Puerto de La Plata. Allí está ubicado el Puerto de La Plata. Es cierto, está, frente a la vía navegable troncal, no al Canal Magdalena. Pero el tramo que va desde el Codillo, o sea, desde la unión en la línea punteada en rojo con en azul, que en el Codillo es la intersección entre el Canal Magdalena y el Canal Punta Indio, y el Puerto de La Plata y un poquito más allá, si bien, la profundidad es 10 metros 36, es muy poco lo que hay que raspar para llegar a 11 metros. Nosotros lo tenemos calculado, nos dio 61.000 metros cúbicos, nada. Esta es la realidad. Por lo tanto, los beneficios empiezan a ser más evidentes. Esta es una vista del Puerto de La Plata, del acceso, que en realidad está en Ensenada. El Puerto de Buenos Aires no da más, esto es una realidad, aceptada por todos. Hay que adecuar el canal de acceso al Puerto de La Plata y para llegar, para llegar hoy ya empieza a haber barcazas que bajan por el río Paraná que van a Puerto de La Plata. Esto, dentro de una política portuaria nacional, debería ser promovido con más intensidad en la medida que tengamos en condiciones el Puerto de La Plata. De tal manera que, para racionalizar la circulación y el tránsito de barcazas y aumentarlo en el caso de Puerto de La Plata. Por supuesto va a tener mucho más ingresos de lo que tiene hoy y estas son posibilidades que, nosotros tenemos que tener. Es consecuencia del dragado de apertura del Canal Magdalena. Pero vamos a lo otro. Las perspectivas de beneficio económico y social en la zona de la Bahía de San Borombón por la cercanía al ingreso al Canal Magdalena. Hoy en día acá tenemos actualmente todos los buques que fondean en espera frente a Montevideo. El 95% son buques que fondean en espera para ir a puertos argentinos fluviales. Consumen
un montón de servicios o adquieren bienes, digamos, y que ¿dónde lo hacen? En la banda oriental, o sea, lo hacen en Montevideo. ¿Por qué? Porque está mucho más cerca, o sea, la prestación de todos los servicios, eso, se hacen desde Montevideo. Por lo tanto, un montón de recursos que hoy van a Montevideo, al estar el Canal Magdalena, los buques van a fondear en espera cerca de la costa argentina. Y por lo tanto, va a ser mucho más barato prestar los servicios desde la zona de la bahía de San Borombón. Es una transferencia de ingresos importante. Esto va a significar desarrollo de proyectos, empresas y traslado de proveedores y prestadores de servicios desde la costa uruguaya a la costa argentina. Digamos, hay que definir por lo menos un puerto base desde donde se dirigirán, digamos, los prácticos, distintas actividades, por lo menos uno. Esa definición obviamente corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es una consecuencia indirecta del Canal Magdalena. Y luego, bueno, para dar una idea rápidamente, gastos generales y particulares que hoy se abonan en el Uruguay de buques que vienen a la Argentina, que ahora con el Magdalena se van a ver beneficiados del lado argentino. Practicaje, los honorarios, los traslados de su último puerto, de su último destino al puerto base y del servicio de lancha hacia el buque, el servicio básico de despacho de la agencia naviera y todo el resto de las actividades, aprovisionamiento de víveres, servicios médicos, gestión de residuos, servicios mecánicos, metalúrgicos, generales. Todo esto desde la costa bonaerense en la zona de la bahía de San Borombón. El operador para la contingencia de derrame, hotelería, traslados, instalación de oficinas, combustible. Todo esto que hoy se hace desde el Uruguay se va a hacer desde acá. Esto no está dentro de los costos ni del 65% de nada. Es casi una yapa consecuencia de la construcción del Canal Magdalena. Finalmente, así como quiero agradecer, digamos, al hoy ministro de Defensa, que cuando fue senador no solo seguía esto, sino que incorporó en el presupuesto para el año 2021 del proyecto de Canal Magdalena. Quiero señalar claramente que sin el seguimiento cotidiano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, tal vez no estaríamos en el nivel de avance que hoy tenemos. Esta es la realidad. Soy no solo testigo, pero quiero decirlo porque es solamente un acto de justicia. Así que, en el sentido creo que el Canal Magdalena le va a aportar al proyecto productivo bonaerense algunos beneficios. Muchas gracias. Bueno, Hernán, muchas gracias. Además de celebrar la decisión política de su momento de Cristina y el acompañamiento actual del gobernador, que nos planteó que era una prioridad de nuestra gestión encarar e impulsar el proyecto del Canal Magdalena, quiero también recordar y reconocer una persona que tuvo mucho que ver, que tiene que ver con algo que mencionó el Vasco, que es la aprobación de este proyecto en el marco de la CARP, que es Héctor Timerman, que la verdad que tuvo un rol muy importante y que la verdad quiero reconocer. No me quería olvidar. En línea con la discusión de las vías navegables y en línea también con la importancia estratégica que tienen nuestros ríos, le doy la palabra a nuestra secretaria de Transporte de la Nación, Jimena López, que nos va a contar un poco cómo viene la discusión de la vía navegable. Permiso. Bueno, buenos días a todos, a todas.
Por ahí voy a reforzar también lo que dijo el ingeniero Orduna, con quien he tenido el placer de trabajar y de aprender muchísimo, y a través de él, del ingeniero Tetamanti, del compañero Tayana, seguir valorando la defensa inclaudicable de la soberanía de nuestros ríos, que me parece que es fundamental seguir discutiendo, debatiendo y profundizando en una defensa como política pública. Así que yo te agradezco, ingeniero, todo lo que has sumado. Y también sumar algo más, cuando dijo el aporte del gobernador y su equipo. Tengo acá sentado al señor Juan Lucero, que se ha encargado más de una vez al día de llamarme para que la licitación del Magdalena fuera una realidad. Así que no solamente hay que sentir orgullo de nuestro gobernador, sino también de su equipo, y más allá de algunas diferencias, tengo que valorar que es un jugador increíble para llegar a los objetivos. Así que realmente es uno de los mejores aportes que han tenido, me parece. Yo voy a hablar específicamente de la experiencia en la vía navegable troncal, a partir de la administración de la Agencia General de Puertos, que es una agencia que depende del Ministerio de Transporte, es una agencia pública, y que después de más de 20 años, donde la explotación de esa vía navegable estuvo en manos de privados sin contar con ningún tipo de información, logramos poner en valor qué es la vía navegable troncal, qué es lo que sucede y cómo poder poner en valor el circuito por donde pasa más del 80% de nuestro comercio como Argentina. Entonces, me parece que más allá de la información que podamos pasar ahora a título informativo para sumar a las discusiones, me parece que lo que hay que tener en claro es la posibilidad de que el Estado argentino se reserva la mirada, el control y el peaje sobre esa vía navegable que hoy está en tensión con otros países. Bueno, la AGP es un organismo federal que administra el único puerto nacional, donde se mueve el 62% de la carga contenerizada, la carga de contenedores de nuestro país. Asisten en distintos proyectos y obras, brindan conectividad a todo lo que es fluvión marítima, terrestre y ferroviaria, las cargas de la Argentina, y tiene la administración y el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la vía navegable troncal en este momento. Los ejes de gestión están basados en los puertos, la logística, la navegabilidad y la infraestructura. Por ahí esto dicho así nomás, cuando yo siga pasando en la filmina se van a dar cuenta el proceso enorme que se ha generado a través de lo que es el sistema de seguridad, que es un sistema de seguridad hecho por ingenieros e ingenieras argentinas, que tiene un lugar específico en el puerto de Buenos Aires en donde cualquier ciudadano y ciudadana puede acceder en tiempo real a lo que está sucediendo en la vía navegable troncal. La idea, obviamente, de la AGP es intervenir en la mejora de todos los puertos y profundizar lo que nosotros denominamos el multimodalismo. Ahí están mis compañeros del Sindicato de Camioneros allá atrás, en esto de entender que la integración del transporte no es algo en detrimento de algo. No es la competencia del tren por sobre el camión, sino justamente lograr formas de integración vertical en donde todo el transporte sea eficiente y económico al traslado de mercancías para llegar a puerto y de puerto al mundo, que me parece que es un debate que hay que empezar a dar. No competimos contra nuestros compañeros del transporte de cargas, sino simplemente poder tener mejores condiciones para que justamente podamos potenciar las economías regionales. El compromiso y la capacidad, algo que puedo valorar de lo que es la AGP, es la capacidad de los trabajadores y trabajadoras más allá de los gobiernos que han pasado, que los han perseguido, movido, sacado, expulsado, echado, que les ha pasado de todo en el gobierno anterior y sin embargo siempre siguieron apostando a la defensa de la empresa pública, de mostrar niveles de eficiencia, al desarrollo de proyectos estratégicos, y me parece que eso es algo para tener en cuenta. Bueno, la vía navegable troncal de los ríos Paraná y de La Plata. Estas fotos que se van a ver, que las voy a pasar rápido, son fotos que cualquier persona puede sacar a través de lo que es la página de AGP, en donde hay más de 270 cámaras en vivo, filmando específicamente todo lo que es esa vía navegable, y a través desde el Ministerio generamos convenios con aduana y con el Ministerio de Seguridad para que
ese centro de monitoreo pueda ser un centro único de monitoreo de la vía navegable troncal, en donde cada uno de los ministerios vaya agregando su expertise. Me parece que es fundamental, y hoy escuchaba a una compañera de seguridad hablar sobre algo similar. Creo que hay que dejar de pensar el Estado como compartimentos estancos y poder pensar en cuestiones que tengan una trazabilidad, en donde una única forma de información, un único lugar de información, ofrezca a los usuarios de los diferentes ministerios la información necesaria que tenga que ver con el tráfico de mercaderías, de personas, narcotráfico, qué es, a través del escaneo, qué es el tipo de mercadería que están transitando dentro de la hidrovía y si esas toneladas son las que se declaran, que no es algo menor para saber. Acá veo un compañero que hace así con la cabeza. Seguramente sabe de qué estoy hablando. La vía navegable troncal es la autopista fluvial por la que traslada el 80% de nuestra mercancía para el comercio exterior argentino. Su infraestructura permite bajar los costos de logística. Hay que hablar de esto. Para volverse competitivo hay que tener mejores costos y poder ofrecer mejores condiciones. Y para eso yo insisto fervientemente en el cobro de peaje a bandera extranjera, como sucede en cualquier otro lado del mundo. La dolarización del peaje para la bandera extranjera. El río es de Argentina para adentro y tenemos derecho a cobrar en bandera extranjera. Y por ahí me he encontrado con compañeros que defienden que la integración... No. La integración no tiene que ir en contra de la soberanía. Geopolíticamente, América Latina seguramente tiene que ser un continente regional que pueda pelear contra los gigantes del mundo. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que regalar nuestra riqueza, bajo ningún concepto. Y me parece que es una discusión que hay que dar. En la vía navegable troncal circularon, que es una información que no se conocía, que no se sabía cuando el dragado era privado y estaba en manos de por ahí algunos actores que no voy a mencionar simplemente para no entrar más en conflicto, pero circularon 4.400 buques tipos Panamax o de mayor envergadura. El 75% de los buques que operaron en todo el país utilizaron esta autopista. El 55% de los buques son serialeros. El resto son portacontenedores, tanqueros, gaseros, cruceros y portarrodantes. Y todo esto demuestra por qué hablamos del 80% del volumen del comercio exterior. Representan 100 millones de toneladas, o sea, más de 24 millones de cabotaje, 1,6 millones de TEU. El TEU es una medida que seguramente todos conocen. No quiere decir que salieron 1,6 millones de contenedores, pero sí aproximadamente cuando estuvimos viendo son algo como 900.000 contenedores que salieron por ahí. 750.000 vehículos exportados y alrededor de 400.000 pasajeros en cruceros turísticos, que por ahí también es otra discusión que estamos dando en esto de que el puerto de Buenos Aires se convierta solamente en un puerto que tenga más que ver con el turismo y el comercio se desarrolle en otros puertos de nuestro país. Bueno, esto me parece que lo explicó muy bien el ingeniero, que tiene que ver con qué consideramos la vía navegable, en esto que va desde la confluencia hasta llegando lo que es el canal Punta Indio, y ahí falta la extensión del Magdalena, que no llegué a dibujar en el Power, que tiene que ver con algo que se va a generar este año, que es la licitación, y me parece que es estratégico poder pensar cómo esa extensión que se va a dar a través del canal Magdalena y la posibilidad de tener otras formas de navegación sirven para vincular todo el norte y el sur de nuestro país. Cuando hablamos de federalismo, no alcanza con escribirlo. Hay que generar una infraestructura de conexión real. No podemos seguir valorando en algún punto las competencias comerciales de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias. Creo que ese es un federalismo más real. El rol de la AGP, cuando por ahí hay mucho de información que no se conoce de la AGP, que tiene que ver con gestionar la vía navegable troncal con un criterio eficiente e integral, garantizar las tareas de dragado y balizamiento, aportar nueva y mejor información. Todo esto estaba antes de que pudiéramos avanzar, obviamente, en la creación del Ecovina, en donde cada una de las provincias tiene su representante, de la cual el Ministerio formamos parte, y la posibilidad de tener una mirada federal.
pero sin el rol del AGP no hubiésemos podido llegar hoy a sentarnos una vez por mes en Rosario, con reuniones, con discusiones. Me parece que hay que volver a valorar el trabajo que se hizo de la manera que se hizo. Bueno, el servicio de dragado no se detuvo en ningún momento y para el año 2022 la AGP ya había dragado más o menos unos 14 millones de metros cúbicos aproximadamente. La gestión estatal de la vía navegable también implicó el balizamiento, poniendo 7.134 señales. Esto implicó cambio de boyas, linternas, limpiezas, carteles. Yo tuve la posibilidad de participar como funcionaria del Estado Nacional en una discusión con el sector que no quería que se estatizara la vía navegable, y una de las cosas que me decía era: vamos a navegar como la Edad Media. No, navegaban como la Edad Media. Ahora entraron al siglo XXI y todo esto fue con inversión del Estado argentino. La AGP presta el servicio de relevamiento hidrométrico con personal propio, contando con más de 50 profesionales especializados. La información se sube permanentemente en tiempo real. Si pueden, en algún momento que tengan conexión, no sé si hay conexión a internet, chequen la página de la AGP. A mí me parece que es algo que por ahí no circula tanto entre nosotros y que de verdad te permite ver en tiempo real la cantidad de buques que hay, qué nombre lleva cada uno, qué bandera, cómo son las condiciones de navegación en el momento. Me parece que es una herramienta valiosísima para tener en cuenta. Se amplió la red de hidrómetros de 37 a 51, sumando equipos en el río Paraguay y el Alto Paraná. Personal de la AGP es quien realiza obviamente la facturación y el cobro del peaje, y se equilibró rápidamente el sistema. El sistema nunca fue deficitario si hubiese estado en manos del Estado. Siempre en esta cuestión de que daba déficit, hay que rever todo lo que se pagó para dragar eso. En el año 2022 se facturaron más de 200 millones de dólares y si bien se dragó menos porque hubo una bajante en el río, lo que permitió un excedente, siempre hay que pensar que los excedentes en dragado sirven como fondos anticíclicos para cuando haya una crecida. No tiene que ver con una ganancia, pero sí tiene que ver con condiciones eficientes de dragado y de poder mostrarle a los demás el trabajo que se está haciendo y en qué se gasta cada peso, que no es algo menor. Los argentinos y argentinas tenemos que saber en qué y de qué manera se destina el dinero del Estado. Pero bueno, después nos piden un Estado chico, ¿no? Fíjense por qué también piden un Estado chico. Implementamos el sistema de monitoreo de la BNT. Este sistema de seguridad es un sistema Simón que fue creado dentro de la AGP, implementando nuevas boyas con luces LED, conexión Wi-Fi, paneles solares, mejoras ambientales. Desde el sistema Simón nosotros podemos ver absolutamente, las cámaras son en formato de domo, se puede ver toda la BNT y también la calle, inclusive se ha utilizado para hacer ciertos allanamientos a pedido de prefectura, porque si bien obviamente las usuarias y usuarios comunes llegamos hasta un punto de lo que es el sistema Simón, en el lugar, en la AGP, donde está el centro de monitoreo, particularmente se puede ver absolutamente todo en tiempo real e inclusive donde hay sospechas de algo, hacer una denuncia como funcionario público. De hecho, lo que pasó el otro día con la cantidad de cocaína que se encontró en Australia, nosotros hicimos todo el seguimiento de ese buque para ver dónde había parado, qué es lo que había cargado, cómo había llegado. Me parece que es sumamente interesante para tener en claro que hay una mirada muy profesionalizante sobre la vía navegable. El Simón permite un uso inteligente del río, es la base del manejo inteligente del río con la instalación de tecnología que va permitiendo la mejora en etapas, permite todo lo que es el registro de los datos y tiene los lectores hídricos para medir calidad del agua y el estado de las boyas, así como un sistema de imágenes que permite realizar los distintos procedimientos para optimizar la gestión del tráfico. Me parece que es un gran logro. Yo no sé cuántos de los que están acá presentes conocen que este sistema es un sistema con capital humano argentino. A mí me llena de orgullo cuando lo vi. Me parece que hay que socializarlo, que hay que politizarlo. Es una definición controlar qué sucede en nuestra vía navegable. Bueno, esto es una cuestión bastante técnica, que si la tendría que explicar realmente infinito, tengo que llamar al ingeniero en sistemas que lo diseñó, porque yo básicamente lo que hago es una defensa inclaudicable del trabajo.
Me parece que en esto quienes puedan, quienes tengan la posibilidad de estar en Buenos Aires, acérquense, pidan conocer el sistema, está abierto. Nosotros consideramos que toda la información tiene que estar disponible, tiene que ser pública y poder obviamente ser utilizada. Y por ahí para cerrar, no me quiero extender mucho más que el tiempo que me dieron, el canal Magdalena, creo que el ingeniero lo definió más que bien. Insisto en que fue una decisión sostenida del gobernador Axel Kicillof con un equipo impresionante que ha acompañado el desarrollo de este canal. De hecho, ayer a la mañana me comunicaron que tenemos 111 consultas que vamos a responder de manera coordinada, tanto la provincia como la nación, porque la idea es avanzar y evitar cualquier forma de cartelización en la licitación. Nosotros necesitamos que esta obra sea una obra habilitada, pedida y exigida porque se tiene que dar la posibilidad de la profundización del canal. Bueno, tiene 15 pies de profundidad, 53 kilómetros de largo, conectará todo el sistema troncal. Es esto de poder realmente concretar la integración vertical del sistema. Ahí hay un dibujo de cómo sería la conexión y de hecho no hicimos otro dibujo, que es lo que queremos, que tiene que ver con una extensión un poquito más arriba y un poquito más abajo. Pero bueno, para no generar ningún tipo de controversia, me parece que hay que situarse en el mapa, en esto que decía el ingeniero de repensar nuestros mapas. Tuve la posibilidad de estar en Ushuaia y me encantó cómo se define en Ushuaia como el centro de todo. Nosotros usamos un mapa que particularmente fue creado desde el norte y estamos en el sur, y si por ahí cambiáramos las coordenadas podríamos ver el sentido geopolítico que tiene nuestro país. Estamos parados en el reservorio natural del mundo y eso hay que poder saberlo también y entenderlo de por qué hay tantos intereses sobre Argentina. Bueno, la licitación es una licitación que se va a abrir el 31 de julio, que contempla el dragado con un presupuesto en principio de 4.000 millones de pesos y un balizamiento que se licitará en la segunda etapa. Así que paciencia, Juan, te lo pido por favor. Lleguemos al 31 de julio. Queremos un sistema federal integrado que esté compartido con la región, armonizando el desarrollo portuario, generando nuevas oportunidades para las economías regionales. No es algo menor. En Córdoba tuvimos una experiencia de exportación directa a Emiratos Árabes porque se amplió en una determinada cantidad de kilómetros el tren. Es una definición poder mejorar la vida de toda la Argentina y de quienes viven en las provincias, más allá del centralismo que siempre tuvo Buenos Aires. Me parece que si vivimos mejor todos y todas, tenemos obviamente un país mucho mejor. Yo me niego a creer en la desesperanza. Y en esto yo estuve leyendo algo específicamente de la vuelta de obligado. Ya pasaron más de 140 años y no tenemos que olvidar, sobre todo por ahí quienes hacemos apasionadamente política, que somos hijos e hijas de ese legado. No somos hijos de la antipolítica y es una función histórica que tenemos en enseñarle a nuestros pibes y pibas de dónde venimos y particularmente quiénes son nuestros próceres. Y si pudimos dar una vez una vuelta de obligado, más allá de los resultados, tenemos que seguir defendiendo que los ríos son nuestros, que vamos a cobrar peaje y que obviamente pretendemos una flota argentina, con bandera argentina e industria naviera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jimé. Para cerrar, destacar esto que señalabas, ¿no? Y que seguro el compañero Jorge Tayano, nuestro ministro de Defensa, va a recuperar y levantar, que básicamente es la importancia del rol del Estado en la discusión sobre las vías navegables y su impacto sobre la soberanía. Bueno, muchas gracias. Buenas a todas, a todos. He escuchado muy atentamente, se ha dicho mucho ya, así que voy a tratar de no repetir. Quiero poner el acento en dos aspectos grandes. Uno, que es lo que recordé más cuando el ingeniero hizo la explicación de la exploración y luego explotación seguro, offshore. Y yo hace muchos años fui canciller
Y en esa época me tocó durante varios años seguir un tema que parecía completamente abstracto, que era la presentación que había que realizar a Naciones Unidas, a la Convención de Derecho del Mar, sobre el límite exterior de la plataforma continental. Ese era el nombre completo. Eso había empezado una comisión que se llamaba COPLA en el 99. Cuando llegamos en el 2003 nunca había tenido plata COPLA, así que mucho no había podido hacer, pero había reunido un equipo. Y yo era vicecanciller, primero vicecanciller, después de canciller, me ocupé de la presentación. Y esa presentación la hicimos en abril del 2009. Tardó un tiempo y fue aprobada. Fue aprobada menos en las zonas que están en conflicto, que se sabe que Naciones Unidas no decide ahí. Pero lo que me llevó eso es saber que tenemos una Argentina marítima mucho más grande que la Argentina terrestre, lo cual es una sorpresa, porque el sistema tradicional nos da las 12 millas de mar territorial y las 200 millas de zona económica exclusiva. Pero la posibilidad que brinda la Convención de Derecho del Mar es extender la zona hasta las 350 millas o hasta el límite exterior de la plataforma. Hay países, por ejemplo los del Pacífico, por ejemplo Chile, que prácticamente no tienen plataforma porque la placa del Pacífico choca contra, por eso está en la montaña. En vez nosotros tenemos una plataforma que baja muy suavemente y que se extiende incluso a veces hasta más allá de las 350 millas. Las 350 millas es un límite. Ahora, ese límite da derecho de soberanía, pero no es lo mismo que la zona económica exclusiva. Es decir, no da soberanía sobre la columna de agua. Es decir, la pesca ahí es libre, y eso nos trae cosas, pero cualquiera puede pescar después de las 200 millas. Pero sí nos da derecho sobre el fondo marino, con todo lo que haya en él, ya sean nódulos minerales o crustáceos que se arrastran por el fondo, y da derecho sobre el subsuelo. Entonces, cuando uno veía eso, se extendía mucho. Se hablaba poco del petróleo en esa época. Se había hablado, en el 2008 se habló un poco porque los británicos, siempre consecuentes en su latrocinio, querían ver si podían robarse el petróleo de las Islas Malvinas para llevárselo. Pero en ese momento bajó el precio del petróleo y esas explotaciones, esa posibilidad quedó suspendida. Pero lo cierto es que yo no sabía mucho del tema, sabía que estaba en el sur, había explotación offshore, pero lo que sí sabía que estaba el presal en Brasil. Y cuando uno miraba las zonas sedimentarias, uno preguntaba y me decían, y es más o menos la misma línea. Entonces, razonablemente, algo de petróleo era posible que hubiera. Me muestra el mapa él hoy, y la verdad que es tremendo lo que hay. Adentro de las 200 millas y afuera. Es decir, tenemos unas riquezas extraordinarias, pero que hay que, por supuesto, explorar y explotar, pero que hay que saber defender. Porque lo que está claro es que el siglo XXI es un siglo en donde la lucha por el conocimiento, la lucha por la información, pero la lucha por los recursos naturales va a ser un elemento muy, muy importante. Por eso, desde Defensa, propiciamos y alentamos una visión que contemple la Argentina hacia el sur, hacia el Atlántico, hacia las islas, hacia la Antártida. Y eso que tratamos de ponerlo en práctica con los recursos que todos sabemos que son limitados en estos años, pero hemos avanzado en parte. Ese es un punto, esa visión que él lo muestra bien, las placas con las posibilidades de hidrocarburos, porque en realidad muestran
una riqueza que no solo está sumergida, sino que estaba fuera de la memoria o del pensamiento de muchos argentinos. Ahora, repito, eso hay que defenderlo. Por eso existe la defensa y por eso la Argentina, que es el 8º país de territorio del mundo, tiene que tener fuerzas armadas que puedan defender su población, su libertad y sus riquezas. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener presente, porque no hay ejercicio pleno de la soberanía si los poderosos no encuentran un freno en la defensa de la soberanía de los pueblos y de las naciones. Eso me parece que es un punto muy importante. Entonces, primero quería dejar sentado ese punto. Miremos hacia ahí, porque ahí tenemos una enorme posibilidad de desarrollo. Lo de Mar del Plata es extraordinario, porque Mar del Plata defendía su carácter hidrocarburífero por toda la parte de refinería que tiene y por los caños, los oleoductos que llegan y los gasoductos. Bueno, ahora resulta que no solo por eso, sino que probablemente se transforme en una zona productora de petróleo más grandes de todo el país y tenga un enorme desarrollo. Y eso está cerca, no está, él lo dijo, está a pocos años. Dicho este punto, que es un punto general, que hace valorar el territorio, que hace valorar la soberanía y que vincula la soberanía con la producción, porque para defenderlo hay que estar, hay que conocerlo y hay que desarrollarlo. Y también está el otro punto del que se refirió mucho Hernán y mencionaron los otros también, que es la cuestión de la Argentina como fracturada. La Argentina, que es una extensión que tiene mucho de norte a sur, como que en términos antárticos llega hasta el polo, tiene fracturas, no está integrada territorialmente. El más obvio es el Canal Magdalena. Es decir, la falta de una comunicación entre la Argentina marítima y la Argentina fluvial. Y no creamos que la falta de comunicación no nos produce daños más allá de la explotación de la vía troncal navegable. Nos produce muchísimos daños porque son dos países distintos y las comunicaciones son distintas y la perspectiva es distinta y el entrelazamiento de uno con otro es muy débil. Por eso el Canal Magdalena es casi un puente físico entre la Argentina marítima y la Argentina fluvial. Y la provincia de Buenos Aires tiene una particular responsabilidad en este tema. Y por eso ha hecho muy bien el gobernador Axel en tomar el tema como lo tomó y lo llamó a Hernán, me llamó a mí, llamó a varios, yo era senador en esa época, y se puso a la cabeza del tema. ¿Y por qué se puso a la cabeza del tema? Porque el lugar que está expuesta como una fractura expuesta es en la provincia de Buenos Aires. Para ir de Quequén o de Bahía Blanca a Ramallo hay que ir a Uruguay. Estamos en la provincia de Buenos Aires. No hablemos de Ushuaia y Reconquista en Santa Fe. No, en la provincia de Buenos Aires no podemos recorrerla sin eso. Y tenemos ahí un canal natural. El otro día pasó un guardacosta, ¿vieron? 4,5 metros, perfecto. Es un canal natural que hay que profundizar un poco. Sin embargo, no lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hemos hecho? Bueno, hay muchas cosas que no hemos hecho, pero también hay intereses que se han opuesto. Y eso tenemos que tenerlo presente. Y hay quienes se han beneficiado de que eso no se haya desarrollado. Y bueno, ella mencionó algunos números que no quiere destacar más porque son, no hay por qué lamentarse. Lo que está es corregido y eso está en manos hoy del Estado argentino, es decir, de todos, de una forma federal, y está claro que el funcionamiento es mejor. Punto. Es mejor. Ese es un corte. Tenemos dos fracturas más. La segunda fractura, que es compleja, es obviamente la que tiene la Argentina continental de América con la isla de Tierra del Fuego. La isla de Tierra del Fuego, ustedes saben, está dividida en dos países. Una parte, el este, corresponde a la Argentina y el oeste corresponde
a Chile, y el canal de Beagle es un canal, no, perdón, el estrecho de Magallanes es un estrecho que separa la provincia de Santa Cruz de Tierra del Fuego, pero que está en manos y función chilena. Es decir, los argentinos para ir a Tierra del Fuego tienen que pasar por Chile, que tienen que tomar un barco, un vapor pequeño, ferry, que cruza, y luego tienen que hacer una parte por territorio chileno para reingresar a Argentina. Eso obviamente dificulta la comunicación. Eso requiere de algún proyecto de más largo plazo, que será algún ferry comenzando, o debiéramos hacer, no sé si un puente, porque eso es muy riesgoso, después de ver lo que pasó en el Ganges anteayer, que se le cayó un puente de 1 kilómetro. Pero en todo caso, algo hay que hacer para mejorar. Nosotros hemos hecho una cosa modesta, porque no había, que es poner 2 aviones de Fuerza Aérea y del ADE de Río Gallegos a Río Grande, 2 veces por día. No había. Para ir de Río Gallegos a Río Grande muchas veces había que venirse a Buenos Aires, a Aeroparque, lo cual era un poco disparatado. Son 2 aviones pequeños, pero muestran que ahí tenemos otro punto y tenemos que resolverlo. Tenemos que resolverlo, ¿por qué? Porque la isla y la provincia de Tierra del Fuego, en su parte vinculada a la Isla Grande, es un territorio que está desconectado. Son limitadas los cargueros que van, son limitados los barcos que van, y es muy incordioso el tráfico a través de tierra y el ferry, etc. O sea, ese es un segundo punto de fractura. Nosotros lo que hemos hecho también, además de poner la comunicación del Tinoter, es mejorar la presencia de las Fuerzas Armadas, de la defensa en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Por eso no había ejército en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego hay Marina, está el BIM-5, todo el mundo sabe, en Río Grande, está la base naval en Ushuaia, pero no había ejército, había una delegación, ¿no? Así que vamos a poner ejército en la tercera ciudad, que es Tolwyn, que es la tercera localidad, es más chica, pero va a haber una unidad del ejército, estamos empezando a construirla y ya se han hecho ejercicios ahí. ¿Por qué? Porque como isla tiene que estar mejor protegida. Y el tercer punto de fractura es en relación a la Argentina americana y la Antártida. Y para eso tenemos una cabecera de puente de partida que es Ushuaia, que hoy es la base naval, pero la estamos transformando en una base naval integrada para que tenga un muelle especial y tenga una capacidad de comunicación muy superior, pensada para los próximos 20, 30 años, hacia la Antártida, y tiene una recepción en la base Petrel. La base Petrel, que está en la Antártida, es una base que a mí siempre me llamó la atención, pero tarde. Me llamó la atención porque es una base que se usaba hasta hace un año como base de verano para las campañas antárticas de verano. ¿Por qué? Porque no tiene pocas instalaciones. ¿Por qué tiene pocas instalaciones? Porque se quemó. ¿Cómo se quemó? Sí, hubo un incendio y se quemó. ¿Cuándo se quemó? 76, 77. O sea, nos hemos tomado algunos años para darnos cuenta que la base Petrel es una base de extraordinaria ubicación estratégica, logística y de posibilidades. Así que hemos iniciado la recuperación de la base Petrel, estamos construyendo el gran edificio que es moderno, que es nuevo, que es distinto. Acabamos de tener una buena aprobación, una buena presentación en la reunión del Tratado Antártico, porque tienen que ser aprobadas las cosas y nos hicieron una serie de observaciones, pero seguimos para adelante, no hay restricción en eso. Y mientras tanto seguimos con Marambio, que tiene ustedes saben que tiene una peculiaridad Marambio. Marambio tiene la peculiaridad que está en una meseta a 200 metros de altura sobre el mar. Es decir, uno llega con un barco a Marambio y no puede atracar
ni puede bajar a la base, porque tiene que subir 200 metros por una pared, los acantilados. Entonces, ¿cómo se hace todo el descenso? Por helicóptero. Ahora, llevar algunos centenares de miles de litros de gasolina por helicóptero es una situación carísima. Y además, Marambio tiene otra peculiaridad, que es que tiene una especie de hongo, de sombrero, de cigarro, que es una nube que está todo el tiempo arriba de Marambio, con lo cual el descenso en la pista es bastante complejo. Es decir, muchas veces sucede que uno sale de Ushuaia o de Gallegos, hace los 3 horas y pico de viaje en el Hércules, y cuando llega dice no podemos bajar, hay que pegar la vuelta. Es literal eso, 6 horas. A veces se vuelve, se está 1 hora y dicen, bueno, salgamos de nuevo que se abrió. Sucede. ¿Qué quiero decir con esto? Ese es otro puente y otra presencia que tenemos que fortalecer, Antártida. Y le hemos fortalecido. Este año no solo avanzamos en Petrel, sino que pusimos 3 laboratorios, gracias a Ciencia y Tecnología, que nos puso 3 laboratorios nuevos, que nos puso 2 refugios y que avanzamos además mucho en salud. Tenemos varios con quirófano, con sistemas de medicina, no solo para mirar, incluso tenemos telemedicina. Antes, cualquier persona que le pasaba algo había que despacharlo lo más rápido que se podía a Ushuaia, no se sabe. Así que yo quería señalarle esas 2 cosas. Uno, la mirada hacia la Antártida, hacia el sur, hacia el Atlántico, y recuperar esa mirada marítima. Y la otra es la necesidad de hacer los puentes en esta Argentina que sigue estando invertebrada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y los dejamos para que sigan las actividades.